Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de un nuevo tipo de forma bacteriana. Vamos a hablar de las espiroquetas. Como siempre, debemos recordar cuáles son las competencias a desarrollar en esta unidad. Desde el punto de vista del saber conceptual, es describir las características morfobiológicas de los géneros que vamos a tratar, que son Treponema, Leptospira y Borrelia. Adicionalmente, en el procedimental, identificar al microscopio óptico estos géneros, identificar sus características morfobiológicas, distinguir los medios de diagnóstico e identificación de los mismos, así como las patologías que producen, los signos y los síntomas, su forma de prevención y tratamiento. Y en cuanto al saber actitudinal, valorar el conocimiento de las características de estos microorganismos, entender su alcance dentro de las patologías bucales y sistémicas para poder diagnosticar en nuestros pacientes. Hablando de las generalidades de las espiroquetas, debemos en primera instancia clasificarla desde el punto de vista taxonómico. Ellas pertenecen al orden Spirochaeteae, del cual se derivan dos familias. La familia Spirochaeteae, en el cual encontramos el género Treponema y el género Borrelia. Y a su vez encontramos una segunda familia llamada familia Leptospiraceae, en el cual se encuentra el género Leptospira. Podemos decir que las espiroquetas son organismos espiralares, delgados, gram negativos, con movilidad a través de estructuras llamadas filamentos axiales, que no son más que endoflagelos que recurren la estructura de la célula bacteriana de extremo a extremo. Si nos ponemos a analizar un poco las características biológicas de estos microorganismos, podemos decir que tienen una envoltura externa, que en este caso viene dada por esa pared bacteriana que al ser gram negativa, recordemos que tiene su membrana externa de lipopolisacáridos. Por debajo de esa envoltura externa encontramos ese filamento axial, que es el responsable de esta movilidad. Van de extremo a extremo y van en estructura cruzada. Como podemos ver aquí, en su interior encontramos un cilindro citoplasmático, que no es más que la forma celular en sí, que está rodeada de la membrana citoplasmática, que es la que le da la forma de respirar a ese microorganismo y a su vez encierra todo lo que es el citoplasma. Es importante que tengamos en cuenta que esta movilidad dada por el filamento axial le da movimientos muy particulares, movimientos en forma de tirabuzón, que es esa forma de estirar y encogerse, o movimientos en forma de sacacorcho, o de manera concéntrica. En términos de morfología, podemos decir que la gran mayoría tiene forma de hélice o sacacorchos. Son bacterias cilíndricas, largas y delgadas, y no presentan una agrupación de tipo especial. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar espiroquetas juntas, ya que ellas tienen constante movilidad. Desde el punto de vista de dimensiones, podemos decir que tienen longitudes que van de 5 a los 250 micrómetros y un grosor o una anchura de 0.1 a 3 micrómetros. Como les comenté anteriormente, son bacterias gram negativas, son sensibles a antibióticos como la penicilina, el arsénico, el mercurio, el bismuto y el antimonio. Y existen muchos tipos de espiroquetas. Como les dije, encontramos del género Treponema, del género Borrelia, del género Leptospira, pero desde el punto de vista de microorganismos comensales, en cavidad bucal encontramos treponemas orales y encontramos algunas bacterias, algunas espiroquetas patógenos como son el Treponema pallidum, la Borrelia burgdorferi y la Leptospira interrogans. Vamos a comenzar entonces hablando del género Treponema. El género Treponema, como bien le comenzamos, es un grupo microbiano de espiroquetas muy particular. Desde el punto de vista morfológico podemos encontrar que tiene esta forma particular de sacacorcho y tiene de 6 a 12 espiras, fijas y profundas. Su tamaño va de 6 a 20 micrómetros de longitud y su grosor promedio es de 0.18 micrómetros. Su movilidad es muy alta, se manifiesta por ser movimientos de rotación o de sacacorcho y su respiración es de tipo anaerobia estricta o microhelófila. Como bien les comenté, son gram negativas, no producen esporas y se reproducen por un fenómeno llamado excisión transversal. Es como una fisión binaria, pero como si se dividieran a lo largo. Desde el punto de vista antigénico, al ser gram negativas, poseen su membrana externa de lipopolisacáridos, donde se encuentra el lípido A y el KDO, que son antígenos estructurales. También producen polisacáridos
que le dan como una especie de una cápsula provisional, y el complejo lípido-proteína que está formando parte de la pared. Algo importante de los treponemas, y por lo general de todas las espiroquetas, es que son microorganismos que no se pueden cultivar in vitro. Por tanto, es muy difícil estudiarlos y son muy sensibles a temperaturas extremas, a efectos del ambiente, y por lo tanto el calor y la desecación ambiental los afecta. Como les mencioné anteriormente, dentro del género treponema encontramos muchos de estos microorganismos que son comensales para el hombre. Se dice que en la cavidad bucal se encuentra una gran parte de ellos, entre los cuales encontramos el treponema dentícola, el treponema scolodontum, el treponema sokransky, el treponema pectinoborum y el treponema vicenti. Sin embargo, cuando se dan procesos de disbiosis en los cuales aumenta el número de treponemas, se dan procesos de simbiosis, sobre todo de sinergia, donde se unen estos microorganismos a otras a bacterias que están sobre todo bacterias gram negativas, bacterias bacilos, como son las fusobacterias, y se producen patologías muy particulares, como es la infección de Vincent, la gingivitis de Vincent o gingivitis ulceronecrotizante agudas, que también se le conoce con el nombre de boca de las trincheras, que no es más que un proceso ulcerativo necrotizante agudo que se da a nivel de las mucosas, sobre todo a nivel gingival, que se relaciona con condiciones de malnutrición, leucemia, inmunosupresión por el virus del VIH, y en la gran mayoría de los casos, pacientes que tienen hábito de fumar. Sin embargo, también encontramos otros treponemas que son patógenos. Estos treponemas patógenos por lo general se contagian por estas vías: contacto directo, que es la principal; de manera indirecta por un contagio indirecto, de manera muy ocasional por transfusiones sanguíneas o por contagio vertical. Principalmente son los treponemas pálidos. ¿Okay? ¿Qué factores de virulencia tiene este treponema pálido? Tiene una alta capacidad de fijarse a las células del huésped, ¿okay? Una alta adherencia, tiene esta capacidad de servir como camuflaje. Recuerden que les dije que tenía como una capa protectora. Bueno, esta capa protectora es a base de fibronectina y ácido hialurónico, que funciona como una especie de cápsula que va de la respuesta inmune celular, y por tanto se puede establecer y permanecer más tiempo en los tejidos. Y bueno, otra de las características es que tiene la capacidad de producir hialuronidasa, como una enzima que degrada los tejidos y permite que pueda invadirlo de manera mucho más agresiva. Y la principal patología que puede causar el treponema pallidum, subespecie pallidum, es la sífilis o lues venerea. La sífilis no es más que una enfermedad de transmisión sexual, la cual es muy antigua desde el punto de vista histórico, y por lo general esta patología tiene mucho que ver con el contacto directo, ¿okay? Es una de las principales enfermedades que se transmite por contacto directo. También se puede transmitir por lo que sería transmisión vertical de la madre al hijo. En este caso podemos decir que encontramos dos tipos, o que la misma sífilis se puede manifestar de diferentes etapas o en diferentes maneras. En primera instancia tenemos que este microorganismo solamente puede ser transmitido entre seres humanos, es decir, del hombre al hombre. No es una zoonosis, no es que se transmite por ningún tipo de vector ni nada. ¿Por qué? Porque el treponema pallidum es un parásito obligado del hombre. Por lo general se da por contacto sexual, como les dije anteriormente, por contacto directo. Y en este caso los microorganismos ingresan al huésped a través de las mucosas o pequeñas laceraciones de la piel que ocurren durante los actos sexuales. Lo interesante de esto es que la puerta de entrada es una mucosa infectada. Se puede decir que es una fase no infecciosa, se da durante el contacto directo. Podemos decir que hay una fase clínica o sintomática. Luego hay un periodo de incubación de 2 a 10 semanas en el cual decimos que estamos en una fase oculta o silente. No sucede nada. Luego de alrededor de esas 10 semanas se ven los primeros síntomas
de esta sífilis o sífilis primaria, que no es más que una lesión local visible, es el punto de entrada por el cual ingresaron estos treponemas. Recuerden que al tener esa forma de sacacorchos, ellos pueden penetrar, imagínense que es un taladro que va penetrando a los tejidos. ¿Qué pasa? Ellos durante estas 2 a 10 semanas estuvieron multiplicándose, reproduciéndose, y luego obviamente pasa desapercibida. Pero ya cuando estamos en la lesión local visible, que se llama chancro, ya allí hay treponemas y esa etapa es infecciosa. Cuando hay contacto directo con esa lesión es cuando pasan los treponemas de una persona a otra. Lo interesante del chancro es que es indoloro. Por lo general no se ve, no se siente, no duele y pasa desapercibido. Otra característica del chancro es que él remite solo, cura solo. Y luego pasamos a un periodo de latencia temprana que puede ser de 2 a 12 semanas. Es decir, ya para este momento han pasado como 6 meses con ese paciente infectado con treponema. Luego de las 12 semanas pasamos a otra etapa sintomática u otra fase sintomática, que es la sífilis secundaria. Aquí ya hay una diseminación sistémica. Básicamente pasan esos treponemas que estaban en esa lesión que originalmente se manifestó, que fue el chancro, pasan por vía hematógena, se instalan en diferentes zonas y obviamente se comienza a dar esta diseminación sistémica con características muy particulares que veremos más adelante. Muchos de estos síntomas pasan desapercibidos porque pueden ser muy genéricos, puede ser de repente una erupción en la piel, una aparición de algunos condilomas o algunas verrugas, en algunos casos dolor de cabeza, una erupción, pero se tiende a confundir con otro tipo de patología. Por tanto, pasamos a otra etapa subclínica que puede durar meses o años. No hay manifestación de ningún tipo, no hay ningún tipo de signo ni síntoma, es silente pero destructiva, porque pueden pasar años y llegamos a una tercera etapa, que es la sífilis terciaria, que es mucho más grave. Lamentablemente ya a este nivel ha habido espiroquetemia, es decir, diseminación de las espiroquetas por todo el cuerpo, y se han instalado en órganos y sistemas como es a nivel nervioso, a nivel cardíaco, a nivel articular, y podemos encontrar complicaciones que pueden ser la sífilis cardiovascular, la neurosífilis, las gomas sifilíticas, y lamentablemente ya para este punto no hay vuelta atrás. ¿Cómo se dan entonces estas fases o etapas clínicas de la sífilis? Después de un periodo de incubación de aproximadamente, como les había dicho, de 2 a 3 semanas aproximadamente, después de este contacto sexual, y si la enfermedad no es tratada, recuerden que el contacto es directo cuando se pone a ese contacto íntimo de la persona o de las mucosas con este chancro sifilítico, que a veces es indoloro y no molesta, se da el ingreso de las espiroquetas. ¿Qué sucede? En el sitio de inoculación, por lo general los genitales, o también depende del tipo de práctica sexual, aparece una pápula. Una pápula es una elevación que no duele ni molesta, que luego se ulcera y aparece el chancro sifilítico o lesión primaria. Fíjense que es una úlcera. Aquí la tenemos en lengua, aquí la tenemos en pene, aquí la tenemos en labios mayores, en vagina. Fíjense que es una lesión bastante ulcerativa, con bordes elevados, pero no hay dolor, no hay secreción. Por eso pasa desapercibida. Y como les dije, tiene que ver mucho con el sitio en el cual penetran los treponemas, en el sitio de inoculación. La relevancia, hay que tener bien claro que luego de que se da esta lesión del chancro sifilítico, hay una inflamación muy localizada. Pero ¿qué pasa? A veces no tiene mayor efecto porque cura espontáneamente, como les dije, de 2 a 3 semanas, y se disemina a todo el sistema sanguíneo y linfático. Y vemos lo que sería la adenopatía satélite, es decir, encontramos esta úlcera que no duele ni molesta, pero alrededor de esa zona hay inflamación de los ganglios. Como les dije, dependiendo del tipo de práctica sexual, podemos encontrar chancro a nivel bucal, a nivel genital o a nivel rectal o anogenital. Luego tenemos esta sífilis secundaria, que es lo que les digo, que una vez se cura el chancro, pueden pasar de 4 a 6 semanas, y a las 6, 8, 10 semanas se pueden ver algunas manifestaciones como estas, que es una fiebre, malestar general, linfadenopatía generalizada, las sílfides,
que no es más que este exantema generalizado en todo el cuerpo, ¿ok? Es altamente contagioso, durante esta etapa también es contagioso, también se puede ver en la palma de las manos y en la planta de los pies, y se pueden ver condilomas o verrugas a nivel de el pene, la boca o en sitios distantes. No tiene que ser precisamente en el sitio de inoculación del treponema. ¿Por qué? Porque ya aquí el treponema pasó a sangre y comenzó a invadir otros tejidos. Algo interesante es que tanto las lesiones de la etapa primaria y etapa secundaria curan de manera espontánea y pasan desapercibidas. A veces el paciente, cuando ya pasa la sífilis secundaria y no ha sido tratada, es importante destacar esto, no ha sido tratada, el paciente puede pasar 5, 10, 15, 20 años con espiroquetas en su cuerpo, con espiroquetemia, y cada cierto tiempo se manifiestan estos síntomas. La aparición de condilomas, de verrugas en ciertas zonas del cuerpo, de repente la fiebre, el malestar general, pero el paciente no lo relaciona con nada. En este caso estaríamos en esta etapa que sería una sífilis latente. No hay ningún tipo de síntoma ni signo. Y algo interesante, cuando estamos en etapa de latencia, después de 4 años ya no es una enfermedad infecciosa. Ya la persona puede manifestar las sífilis, los condilomas, pero no van a ser contagiosos. Es importante e interesante destacar que las únicas etapas de contagio en las cuales la sífilis es contagiosa es la etapa primaria, la primera etapa de latencia y la etapa secundaria. Ya después de la etapa secundaria de los 4 años no es contagiosa y es peligrosa. ¿Por qué? Porque, como les dije, se disemina sistémicamente el microorganismo y se instala en diferentes órganos y sistemas, como son el sistema nervioso, causando neurosífilis, ¿ok? Lo cual trae como consecuencia meningitis o demencia. Se puede instalar en el corazón, causando lesiones como vegetaciones a nivel de la aorta, aneurismas cardiovasculares, a nivel del hígado, causa lesiones que son las gomas sifilíticas, ¿ok? Que no es más que, son como unas lesiones granulomatosas que se forman en los tejidos, ¿ok? Sobre todo en piel, hueso, a veces se forman en el corazón y en las articulaciones. Entonces, ¿qué sucede? Estas gomas causan mucho dolor, tienen pocos treponemas, tienen muchas células inflamatorias y comienzan a dar una respuesta autoinmune bastante marcada. Y hay unas manifestaciones clásicas de la sífilis terciaria, que son, como les dije, esas gomas sifilíticas, que es ese tejido granulomatoso en articulaciones, en huesos, en piel, en hígado, y pápulas tardías, que son como esta elevación que vemos aquí a nivel bucal, que infiltran y que causan mucho dolor en el paciente. Ahora bien, cuando el treponema pasa de la madre al hijo a través de lo que sería la transmisión vertical, estamos hablando entonces de la sífilis congénita. Se dice que es la transmisión transplacentaria de la madre infectada al feto. Es bien interesante entender de que cuando la mujer tiene sífilis y está en estado de gravidez y no ha sido tratada o está en una etapa con alto porcentaje de espiroquetemia, es decir, espiroquetas en sangre, puede causar la muerte intrauterina del feto. Cuando esto no sucede y nace el bebé, vamos a encontrar de primera entrada en el recién nacido manifestaciones clínicas como rinitis obstructiva severa, un exantema en todo el cuerpito, como pápulas de color rojo, condilomas planos anogenitales, vamos a encontrar verrugas a nivel del ano, de los genitales del bebé, del recién nacido, y problemas a nivel del hígado y del vaso, ¿ok? Pero en algunos casos, que la gran mayoría, el bebé nace sin ningún tipo de estas manifestaciones y se dice que se manifiestan estigmas tardíos, es decir, en la medida que el niño va creciendo se van viendo. ¿Cuáles son estos estigmas? La famosa triada de Hutchinson, que no es más que problemas a nivel de la córnea, una queratitis intersticial, una ceguera que presenta el bebé, sordera bilateral y los dientes en forma de barril, que son los famosos llamados dientes de Hutchinson. Por eso decimos que es una triada. El bebé tiene dientes de Hutchinson, sordera bilateral y queratitis intersticial. Adicionalmente podemos encontrar algunas deformidades óseas, como es la nariz en silla de montar y las tibias en forma de sable. Estas características son compatibles con la vida. Podemos encontrar individuos que
nacen con sífilis congénita y viven así toda su vida. Un caso importante que hay que destacar, en el estado Carabobo hay un alto porcentaje de sífilis congénita, muchísimo, muchísimo. Los niños nacen en condiciones aparentemente normales, pero en la medida que comienza a darse su desarrollo y crecimiento, se van manifestando estas características del esoestigma tardío. En el estado Carabobo, la condición de pacientes, de mujeres embarazadas con sífilis es bastante alta. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual tratable, súper detectable, pero lamentablemente condiciones culturales, condiciones socioeconómicas han favorecido su avance y progresión a lo largo de estos últimos 15 años. Entonces es una patología que hay que considerar y entender y conocer, porque muchos de nuestros pacientes pediátricos en la población venezolana presentan algunos de estos estigmas de la sífilis. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar desde el punto de vista microscópico la presencia o no de treponemas? Tenemos varias técnicas. Tenemos en primera instancia el uso del microscopio de campo oscuro. Se considera el estándar de oro para poder observar la movilidad en vivo del microorganismo. Pero si no tenemos el microscopio de campo oscuro, podemos utilizar tinciones, como por ejemplo la tinción de Jensa, que es una coloración tradicional clínica donde veo los microorganismos y veo las células inflamatorias alrededor. También puedo utilizar la coloración de Fontana-Tribundó o sales de plata o impregnación argéntica. Ya la hemos visto en el laboratorio, que se ven los treponemas de color oscuro. Y bueno, si contamos con un microscopio de inmunofluorescencia, podemos utilizar anticuerpos o colorantes especiales para observar estos microorganismos en su morfología y su longitud. Pero no siempre tenemos las condiciones de tomar muestras de pacientes que tengan secreciones o manifestaciones donde podamos ver los treponemas. ¿Okay? Entonces, para eso utilizamos las técnicas de diagnóstico serológico. Existen varios tipos de pruebas. Pruebas de diagnóstico indirecto y pruebas de diagnóstico directo. Las pruebas de diagnóstico indirecto son las que se conocen como pruebas no treponémicas o pruebas inespecíficas. Tenemos el RPD, ¿okay? Que es el Rapid Plasma Rhein, o el BDRL, que es el Venereal Disease Research Lab. El mecanismo de estas dos pruebas se dicen que son inespecíficas porque no son más que pruebas de aglutinación pasiva que van a detectar reaginas plasmáticas utilizando la cardiolipina, que es muy similar a los antígenos treponémicos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros encontramos que el BDRL nos da positivo, se puede decir que de un 78 a un 86%, da positivo cuando el paciente está reactivo ante estadios como la sífilis primaria, la etapa latente o la sífilis secundaria. Pero cuando son negativas, podemos ya pensar que está en una etapa de latencia secundaria, en una etapa de sífilis terciaria o de sífilis tardía, o cuando el paciente se ha tratado con un antibiótico. Por tanto, estas pruebas no treponémicas, como tienen esta diferencia tan marcada en los porcentajes, también tenemos el problema de que nos pueden dar falsos positivos. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es detectar en sí el antígeno del treponema, sino un antígeno que se parece, que es la cardiolipina. Entonces, nos puede dar un falso positivo cuando la persona tiene alguna enfermedad febril, cuando las pacientes se han vacunado recientemente, cuando el paciente está con embarazo, cuando el paciente ha utilizado algún tipo de droga intravenosa, cuando hay infecciones sistémicas de tipo viral, cuando el paciente tiene alguna patología autoinmune como la lepra, alguna patología, como el lupus, alguna patología de otra naturaleza como la lepra, la colagenosis, o cuando tiene parasitosis como el paludismo. De allí que es preferible utilizar las pruebas treponémicas específicas, que nos van a dar la confirmación de si el paciente tiene o no sífilis. Es decir, que nosotros podemos realizar una prueba no treponémica como el RPD o el BDRL, y si nos da positiva, automáticamente utilizar una de estas pruebas específicas. Entre ellas tenemos la TPHA, que es una hemaglutinación, las pruebas de enzima inmunoanálisis o ELISA, ¿ok? Y la inmunofluorescencia, que también nos ayudan a determinar específicamente si está el microorganismo o no. Lo interesante de estas pruebas específicas es que nos va a confirmar en cualquier etapa, en cualquier estadio,
si el paciente tiene o no la presencia del treponema pallidum pálido. Ahora bien, ¿cómo hacemos para diagnosticar o tratar de canalizar un poco el diagnóstico y seguimiento de los pacientes que puedan ser posibles portadores de sífilis? En primera instancia, bueno, se realiza una prueba no treponémica, que puede ser la PDRD o la VDRL. Si nos da negativo, podemos quedarnos tranquilos, pero si nos da positivo, entonces tenemos que confirmar. ¿Cómo lo hacemos? Con una prueba treponémica específica. Si nos da negativo, podemos decir entonces que esta prueba del VDRL fue un falso positivo y que el paciente está sano. Pero si nos da positivo, entonces aquí tenemos que estar claro que el paciente tiene una sífilis confirmada y hay que iniciar el tratamiento. ¿Qué pasa? En este caso, nosotros lo que hacemos después de que se comience el tratamiento, se realizan pruebas no treponémicas para ir monitoreando al paciente, porque las pruebas treponémicas son muy costosas y en realidad es importante monitorear y hay que hacer pruebas de este tipo por lo menos cada 3 o 4 meses. Entonces es una manera de ir canalizando un poco e ir haciendo el seguimiento de la condición del paciente. El tratamiento de la sífilis radica principalmente en la gran sensibilidad del treponema a la penicilina. Se utiliza una penicilina de acción prolongada como la penicilina benzatínica, por lo general una sola dosis de 2.4 millones de unidades intramuscularmente. Básicamente, en las etapas tardías de la sífilis se indican dosis mayores y periodos más largos de tratamiento. Si el paciente es alérgico a la penicilina, se le puede indicar doxiciclina u otro antibiótico. Por ejemplo, tenemos pacientes que se diagnostican sífilis severa con compromiso ocular. Se le indica el medicamento, en este caso la penicilina, ¿ok? Se va a observar que al día 14 ya tenemos eliminación clínica de las lesiones agudas y al tercer mes ya hay una resolución, hay recuperación inmunológica del paciente. Entonces, el tratamiento en verdad es bastante sencillo, bastante económico y bastante fácil de ubicar. Y en cuanto a la forma de prevención, al tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, la prevención radica principalmente en lo que es la educación sanitaria, la educación sexual, el uso de preservativos, también lo que sería la educación a los pacientes que conozcan este tipo de enfermedades y aprendan a identificar rápidamente los signos y síntomas que manifiestan para obviamente poder identificar y impedir su avance. Como les comenté en un principio, las espiroquetas, en este caso los treponemas, son microorganismos no cultivables. Entonces, a raíz de esto, se han realizado a lo largo de toda la historia de la humanidad muchos tratamientos y muchos experimentos que van en contra de las normas éticas de la vida. Uno de estos experimentos es el experimento Tuskegee. Si quieren de repente entender un poquitico más, les recomiendo que vean la película Miss Evans Boys o Los chicos de la señorita Evans. Es una película de hace algunos años atrás, pero es muy interesante porque relata toda la historia de este experimento. Este experimento se realizó en la población de Tuskegee, en Estados Unidos, en el año 1932, duró 40 años y básicamente consiste en lo siguiente. Se tomó a una población de personas afrodescendientes y se les indujo a que todos se contagiaran de sífilis. Al tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, bueno, el contagio fue bastante sencillo. La cultura de la población, de la época en la cual estamos hablando, a todos estos pacientes que tenían sífilis, se les comenzó a dar un tratamiento, entre comillas, eran simplemente placebos, para darles medicamentos para estudiar cómo evolucionaba la sífilis en ellos. Y lo más grave de esto fue que fue en toda una población y tuvimos sífilis en hombres, mujeres, niños, sífilis congénita. Y hubo una persona, en este caso la enfermera Rivers, que es la que más o menos se representa en la película que les estoy hablando, que esta señora lo que hizo fue ganarse la confianza de todos los individuos del pueblo para tomar ese tratamiento que les estaban ofreciendo. La penicilina, si mal no recuerdo, se descubrió en el año 1949. Ya para el año 1949 esta población pudo haber sido tratada y evitar que continuara la sífilis, pero no, lamentablemente, bueno, en este caso le bloquearon el acceso a la penicilina
Y en este caso, en esta población hubo un alto índice de mortalidad, aparte de que, bueno, lamentablemente se vio cómo pasaron todos los pacientes por cada una de las etapas de la sífilis primaria, secundaria, terciaria, y muchos de los pacientes morían por demencia o por problemas cardíacos. Como les dije, este experimento duró 40 años. Prácticamente fueron 400 hombres en promedio los que sufrieron de sífilis, eso sin contar las mujeres y los niños que también sufrieron la patología. Luego de que se realizó la denuncia y la demanda, porque esto obviamente iba en contra de todo lo ético desde el punto de vista de las ciencias de la salud, en el año 1972 se les dio una compensación a estas familias, pero de verdad lo que sufrieron no fue para nada grato, y esto es un lamentable hecho en la historia de la humanidad, donde demuestra que a veces para descubrir o para estudiar a los fenómenos se sacrifican vidas humanas y no está bien. Entonces de verdad les recomiendo que vean esta película, es muy buena, lo pueden conseguir también por YouTube, algún documental que hable del experimento Tuskegee, pero de verdad la película es mucho más grata, mucho más agradable y es mucho más explícita. Bueno, también tenemos otras patologías causadas por treponemas, las cuales podemos llamar treponematosis, pero no son venéreas, es decir, no tienen nada que ver con enfermedades de transmisión sexual. Encontramos el vejel o sífilis endémica, que es causada por el treponema pallidum, subespecie endemicum. Es una enfermedad característica de Asia, el Medio Oriente, África. Por lo general se ve en niños en población con bajo índice socioeconómico, sea por contagio directo o por el uso de alimentos de objetos contaminados, y se parecen a la sífilis, pero no tienen un chancro inicial, y se ven lesiones en piel y en la mucosa, con una diseminación destructiva de estos tejidos. Luego tenemos la buba piano-frambesia, que es causada por el treponema pallidum, subespecie pertenue. Se ve sobre todo en las áreas tropicales, en poblaciones con bajos nivel socioeconómico. El contagio es directamente por contacto directo, y bueno, básicamente se ve un chancro en la piel cutáneo. Cada vez que hablamos de chancro hablamos de úlceras indoloras, ¿ok? Que se le puede llamar buba madre. Alrededor tiene unas pápulas o unas elevaciones nodulares que comienzan a diseminarse por toda la piel y bueno, van profundizándose hasta causar lesiones a nivel del hueso. Y tenemos también el treponema carateum, que causa una patología llamada mal de pinta o karate, no karate, ok, karate. Básicamente se ve en las poblaciones rurales de América Central y América del Sur. Tiene que ver con el contagio directo, y esto no es más que una lesión dérmica, la cual se manifiesta por una pápula que es roja, que pica y va pasando a transformarse en una mancha. Puede ser hipopigmentada o hiperpigmentada. Cuando la encontramos hiperpigmentada es porque está comenzando la lesión, y cuando pasa a hipopigmentada es porque cicatrizó. ¿Qué quiere decir? En estas lesiones el treponema va desplazándose a lo largo de la piel y va dejando este tipo de cicatrices. A continuación vamos a hablar de otro género de espiroquetas, que es el género Borrelia. Este es un poquito más amplio que el treponema. Fíjense, parecen unos cabellos sueltos, vamos a decirlo así. Tienen espiras amplias de 3 a 10 ondulaciones. Su longitud es de 8 a 20 micrómetros. El ancho es un poquito más ancho que los treponemas, de 0.3 micrómetros. Se mueven como tirabuzón, es decir, se estiran y se encogen. No forman esporas, son gram negativas, son microaerófilas, crecen a temperatura corporal, fermentan la glucosa, son muy exigentes para su crecimiento y su nutrición. Ellos probablemente se han podido cultivar en huevo embrionado, pero no es tan seguro como quisiéramos. Son patógenas para el ser humano, y ellas utilizan artrópodos como vectores. Esto es bien interesante en este género. ¿Y cuáles son estos vectores artrópodos que sirven como método de transmisión? Los piojos y las garrapatas. En el caso de los piojos, la transmisión es exclusiva de humano a humano, ¿ok? Pero en el caso de las garrapatas, encontramos dos tipos de garrapatas: las garrapatas blandas o las Orthinorodus, y las duras o Ixodes. El mecanismo de las garrapatas es
particular porque es endémico. Ellas pueden pasar entre, vamos a decir de esta manera, reservorios animales, como pueden ser roedores, ciervos, venados, al ser humano, o entre el ser humano, de un ser humano a otro. Entonces, algo interesante es que podemos encontrar una espiroqueta del género Borrelia que vive en un artrópodo y puede pasar algo. Por ejemplo, si es la Borrelia recurrentis que utiliza el piojo como vector, o la Borrelia hispánica que utiliza las garrapatas blandas como vector, puede causar fiebres recurrentes. Pero si es una Borrelia como la Borrelia burgdorferi y el artrópodo es una garrapata dura, puede causar una patología que es la enfermedad de Lyme. Es así como podemos decir que la Borrelia recurrentis y la Borrelia hispánica causan una patología llamada fiebres recurrentes. La diferencia va a variar en el tipo de fiebre recurrente, porque si encontramos una fiebre recurrente epidémica es causada por la Borrelia recurrentis, donde se puede encontrar esta enfermedad en los Andes suramericanos, en África oriental y central. El reservorio es el hombre y el vector es el piojo. Pero si estamos hablando de una fiebre recurrente endémica, la causa la Borrelia hispánica, la distribución es universal y los reservorios son los roedores y las garrapatas y pasan de estos animales al hombre a través de la garrapata del género Ortinodorus. Y como bien dice su nombre, la patogenia y la característica principal de esta enfermedad es la fiebre. ¿Qué sucede? Supongamos que tenemos al paciente que es picado o mordido por un piojo o una garrapata y tenemos un periodo de incubación de 10 a 3 días. A los 10 días el paciente va a presentar escalofríos y fiebre bastante marcados y constantes por un periodo de 3 a 5 días. Luego tenemos un periodo afebril de 4 a 10 días y a los 10 días vuelven a darse estos periodos de escalofríos y fiebre que duran de 3 a 5 días. Y esto se puede repetir de 3 a 10 episodios durante cierto periodo de tiempo. En el caso de la enfermedad de Lyme, el agente causal es la Borrelia burgdorferi. Como les dije, la distribución es universal y el vector es una garrapata que se llama garrapata dura, Ixodes, del género Ixodes. Y esta garrapata dura se encuentra por lo general en los animales domésticos, en ciervos, en los roedores. En cuanto a la patogenia de la enfermedad de Lyme, se va de la siguiente manera. Tenemos en primera instancia una picadura, que es la puerta de entrada, cuyo periodo de incubación puede ir de 5 a 30 días. Luego se van a dar en el estadio primario unas lesiones cutáneas, unos síntomas gripales y simultáneamente vamos a tener diseminación sanguínea. Si no es tratada a tiempo, en esta diseminación sanguínea vamos a tener la manifestación de alteraciones neurológicas o cardíacas, por lo cual decimos que estamos en un estadio secundario. Y si no se ha tratado, este periodo puede alargarse por semanas o años y llegar a un estadio terciario, que es la artritis. Por lo tanto, la mayor complicación de la enfermedad de Lyme es la artritis. Como les comento, en la primera etapa, cuando está la picadura, se da lo que se puede decir su signo patognomónico o característico, que es un eritema migratorio. Esta se torna la piel enrojecida y la marca se puede ver en un sitio en un momento y al día siguiente se ve en otro. ¿Okay? Este eritema puede evolucionar durante los 3 a 5 días de incubación y básicamente es la manifestación cutánea localizada antes de que se dé la diseminación sanguínea. Como les comenté, en la segunda etapa pasamos a daños neurológicos o cardíacos y si no se trata a tiempo podemos llegar a esta fase, que es la fase terciaria, en el cual se encuentra lo que es la acrodermatitis crónica atrófica de Hershey, o la podemos llamar también acrodermatitis crónica. Se localiza por lo general en los deditos de la mano y básicamente esto va a manifestar lo que es el daño crónico tisular, la inflamación de las articulaciones tras años de latencia bacteriana por parte del hospedador tratando de responder y eliminar ese microorganismo que está en su interior. Por tanto, podemos decir que estas patologías ya causadas por la borrelia se pueden denominar borreliosis, en las cuales encontramos la fiebre recurrente epidémica, que es transmitida por el piojo, el reservorio son los humanos y el vector es el piojo del cuerpo humano. La fiebre recurrente endémica, transmitida por la garrapata blanda, en este caso son los
el reservorio son los roedores, las garrapatas blandas y el vector es la garrapata blanda. ¿Cuál es la peor complicación de la fiebre recurrente? Que cuando el paciente presenta estos episodios constantes de fiebre puede traer descompensación, deshidratación, convulsiones e incluso hasta la muerte. Por eso es tan complicado el caso de las fiebres recurrentes. Y en el caso, bueno, de la enfermedad de Lyme, sabemos que el reservorio pueden ser roedores, ciervos, animales domésticos, la garrapata dura, el vector es la garrapata dura del género Ixodes y la principal complicación es la artritis. Y por último, vamos a hablar del género Leptospira. Este género es bastante particular. Fíjense que es una espiroqueta que tiene sus espiras bien cerraditas. Sus extremidades están encurvadas en forma de gancho. Se dice que su estructura se caracteriza por espiras apretadas. Su movilidad básicamente se constituye en funciona movimientos de rotación. Las dimensiones van de 6 a 20 micrómetros de largo por 0.1 micrómetros de ancho. Son bastante delgaditas en realidad. Su metabolismo son bacterias aerobias estrictas, son mesófilas, tienen grandes necesidades nutricionales, tienen crecimiento lento, se han logrado cultivar, pero no con mucho éxito, pero lo que se ha podido cultivar ha sido revelador. Son saprófitas y se tiñen por lo general con tinción argéntica y tinción de hielo. Del género Leptospira se conocen solamente dos especies. La Leptospira biflexa, que se considera una especie de vida libre, saprófita, y la Leptospira interrogans. La Leptospira interrogans es parásita patógena, afecta al hombre y a los animales. Ambas tienen lipopolisacáridos y proteína polisacárido en su pared porque son gram negativas, no producen toxinas clásicas y el factor de virulencia principal en la Leptospira interrogans, que es la patógena, es la presencia de hemolicina, esta proteína que destruye los glóbulos rojos. La principal patología que produce la leptospira es la famosa leptospirosis. ¿Y cómo se transmite esta enfermedad? En primera instancia, hay que tomar en cuenta que es una zoonosis, es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. El reservorio principal es la rata o los roedores. La fuente de contagio son sus desechos corporales, sea orina o heces. La vía de entrada puede ser por mucosas, por abrasiones de la piel, por vía oral y, bueno, lamentablemente el huésped susceptible somos los seres humanos. ¿Cómo es la patogenia de la leptospirosis? El día 0 se considera el día del contagio, puede haber un periodo de incubación de 6 a 15 días y se presenta de manera repentina una fiebre alta, incontrolable, que simultáneamente está concomitante con una vasculitis intensa en todo el cuerpo a nivel de órganos y sistemas principales. Esta vasculitis interna lo que está indicando es el inicio de la cascada de todos los síntomas sistémicos característicos de la leptospirosis. ¿Y cuáles son estas manifestaciones clínicas simultáneas producto de esta vasculitis sistémica? A nivel neurológico encontramos cefalea, rigidez del cuello, congestión a nivel de la conjuntiva, afección del hígado, ictericia, dolores musculares, vasculitis a nivel general, descompensación renal. Y el detalle está que la leptospirosis, al tener esta vasculitis sistémica simultánea en diferentes órganos y sistemas, puede llevar a un colapso, lo cual lamentablemente puede desencadenar en la muerte. Y ya para concluir les presento las referencias bibliográficas en las cuales pueden profundizar estos temas. Particularmente les recomiendo el libro de Marta Negroni, el libro de Nieva Laureña, el libro de González y González y cualquier libro que puedan tener referente a lo que es microbiología médica. Bueno, espero haya sido de provecho esta información. Cualquier duda, no reparen en consultar a sus profesores guías. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego.